¿Qué pasaría si un megaterremoto de magnitud 10 en la escala de Richter ocurriera en las costas de México? En realidad, la humanidad no está preparada para un evento de este tamaño, ya que es físicamente imposible. Sin embargo, podemos darnos una idea. El sismo más devastador registrado por la humanidad ha sido el terremoto de Valdivia, en Chile, en el año de 1960. Este tuvo una magnitud de 9.5 y junto con sus réplicas duró cerca de 10 interminables minutos. La fuerza y el poder liberado fue tal que no solo destruyó gran parte del país, sino que produjo un terrible tsunami con olas de hasta 25 metros de altura. Dejaron a más de 2 millones de personas sumidas en la desesperación, sin hogar y miles sin vida. Empezaron todas las casas a flotar, se formaron verdaderos puentes de casa. Y por encima de los puentes mucha gente llegó a tierra, pero otros no llegaron. Pero no solo eso, sino que el megaterremoto también ocasionó que el volcán Puyehue hiciera erupción y las ondas sísmicas hicieran vibrar el planeta durante varios días. Ahora imagina cómo sería un terremoto de magnitud 10 en la escala de Richter. Para que esto ocurra, toda la placa de Cocos, que se mueve tan solo 36 milímetros al año, tendría que moverse 120 metros en una hora, distancia que normalmente le tomaría 3.300 años. Y para darte una idea, esto liberaría tanta energía como 34.000 millones de bombas atómicas. No sería nada fácil, pues esa gigantesca placa de roca tiene un cuarto del peso de la Luna. Pero si ocurriera, toda la fuerza, velocidad y energía contenidas ahí se liberarían a la superficie de la Tierra, creando un terremoto de proporciones apocalípticas. Así que basados en el desastroso terremoto de Chile, imaginemos el peor escenario posible. Primer minuto de destrucción, 466 kilómetros a la redonda. Las placas chocan y en 60 segundos los estados de Guerrero, Puebla, Michoacán y Oaxaca están temblando. Pronto sus costas, carreteras, casas y edificios quedarán sepultados. El sismo empieza a sentirse en la Ciudad de México y al sur de Veracruz al final del primer minuto. Pronto, el suelo blando de la capital actuará como una especie de pantano, hundiendo a todos sus habitantes y edificios. Y la fuerza de destrucción sería tal que el Popocatépetl, el Nevado de Toluca y todos los volcanes activos e inactivos del país harán erupción al mismo tiempo. 2 minutos después del terremoto, destrucción 932 kilómetros a la redonda. Los únicos estados que aún no han sido afectados son los del norte del país, Baja California, Sinaloa y Durango, aunque esto cambiará en los próximos segundos. Los cerros poco a poco irán desapareciendo y en su lugar surgirán montañas acompañadas de rocas puntiagudas, salidas de lo más profundo de la tierra. En este momento ya no hay ningún sobreviviente en los estados del sur y centro de México. 3 minutos después del terremoto, destrucción 1.398 kilómetros a la redonda. El megaterremoto llega a los estados de Sinaloa y Coahuila. Solo Sonora, Chihuahua y la península quedan intactas a estas alturas. En el sur, los países de Guatemala y El Salvador han sido completamente destruidos. En tan solo 3 minutos, 3 países estarán prácticamente en las ruinas. El choque de placas formará un gigantesco tsunami en el Pacífico. El mar viajará a la costa a 8 kilómetros por minuto y en solo 10 minutos alcanzará la Tierra. 4 minutos después del terremoto, destrucción 1.864 kilómetros. Los países de Nicaragua, Cuba y la mitad de Costa Rica reciben el terremoto. Nadie sabe lo que ocurre, ya que la fuerza del terremoto es tanta y viaja a tal velocidad que alcanza diferentes países en cuestión de segundos, destruyendo todo a su paso. El panorama es aterrador. Autos volando por los aires, los edificios más altos completamente destruidos. Los volcanes de Costa Rica empiezan a activarse y en unos segundos se desencadena una erupción simultánea de todos ellos. Cinco minutos después del terremoto, destrucción 2.230 kilómetros.
solo queda la mitad de Baja California y una mínima extensión de Sonora. Arizona y Nuevo México empiezan a sentir el poder devastador del terremoto y el desierto se vuelve una especie de pantano gigante que absorbe todo a su alrededor. No queda nada de Centroamérica. Y países como Colombia y Venezuela empiezan a temblar de repente. A este punto, el tsunami ha recorrido 40 kilómetros. Le falta solo 5 minutos para alcanzar lo poco que queda de la costa. 7 minutos después del terremoto. Destrucción, 3.600 kilómetros a la redonda. La caldera de Yellowstone en Estados Unidos hace erupción, generando una nube de gases tóxicos a 100 kilómetros a la redonda. Y con ella, toneladas de cenizas y gases inyectados a la atmósfera se elevan a 25 kilómetros, incendiando todo el bosque a su alrededor. Antes que el terremoto termine, toda forma de vida en este lugar habrá desaparecido. 10 minutos después del terremoto, destrucción, 3.728 kilómetros. México y más de la mitad de Estados Unidos ya no existen. La potencia más grande del mundo está cayendo a manos del poder indestructible de la naturaleza. Solo queda Washington y el área del noreste intacta, pero no se salvará por mucho tiempo. El terremoto comienza a sentirse al sur de Canadá y el terrible tsunami alcanza las costas del sur de lo que era México, con colosales olas de 75 metros de altura. 20 minutos después del terremoto. Destrucción, 9.320 kilómetros. En este momento, Europa siente el impacto, así como el continente africano. Países como España, Portugal y Francia sienten el poder de este monstruo planetario. Y en Italia se libera otro supervolcán cerca de Nápoles. El Vaticano ha quedado en ruinas. Y ni siquiera las oraciones ni la fe serán rivales para un megaterremoto de magnitud 10. En pocos minutos, prácticamente toda Europa quedará sumida en la destrucción. En solo 20 minutos, todo el continente americano ha desaparecido. 35 minutos después del terremoto. Destrucción, 16.310 kilómetros. El terremoto llega a las costas de todos los países del Pacífico. Se abren cráteres y fisuras en el suelo, de las cuales surgen gases del centro del planeta. Olas de material tóxico y calor que convierten la Tierra en un infierno. Mientras tanto, Medio Oriente, China y una parte de la India son alcanzados también por la energía y no sobrevivirán por mucho tiempo a la furia de este terremoto. Pronto los reactores nucleares del mundo entero habrán estallado, dejando partículas radioactivas en el ambiente. 42 minutos después del terremoto. El terremoto ya ha tenido tiempo suficiente para que la fuerza de sus ondas hayan dado la vuelta al planeta. Pero a pesar de la apocalíptica destrucción, seguirá temblando por 18 largos minutos. 60 minutos después del terremoto. Destrucción total. En este punto ya no existen señales de vida. La vida como la conocemos fue completamente destruida en tan solo una hora. Únicamente se respira miedo, desolación, terror, infierno. La Tierra ha liberado por completo la presión y energía acumulada en las placas y ya ha dejado de temblar, pero el final es escalofriante. Catástrofe climática por las erupciones volcánicas, tsunamis simultáneos y liberación de gases tóxicos desde las profundidades del planeta. Lluvia ácida, ceniza, frío y partículas radioactivas. El planeta quedará condenado a miles de años en completa oscuridad. Toda forma de vida en mar y tierra han dejado de existir. Esto es aún peor que la extinción masiva de los dinosaurios. Y así, después de 5 milenios de civilización, bastará una hora para que la Tierra borre prácticamente todo rastro de humanidad. Lo único que quedará de nosotros serán los restos de satélites en el espacio y un par de huellas en la Luna. Soy Cristian Vázquez y nos vemos en el próximo video.